Anatomía e histología del aparato respiratorio. El aparato respiratorio está formado por dos componentes: los pulmones y las vías aéreas, encargados principalmente de la función respiratoria, es decir, del aporte de oxígeno y la eliminación de gas carbónico de la sangre, y luego, por otro lado, la caja torácica, que, mediante sus modificaciones de volumen y presión, permite la adecuada función respiratoria. Pulmones y vías aéreas. Para su estudio se divide en tres zonas: tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior y tracto respiratorio pulmonar. El tracto respiratorio superior comprende la cavidad nasal, los senos paranasales, en los que se incluyen maxilares, frontales, etmoidales y esfenoidales, y luego la faringe, que comprende la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Tracto respiratorio inferior. Tenemos la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos terminales. Y el tracto respiratorio pulmonar comprende los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Vamos a empezar por el tracto respiratorio superior. Funciones: limpieza del aire, calentar el aire inspirado, humidificación del aire respirado. Histología. El aparato respiratorio está tapizado por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado que tiene células caliciformes intercaladas, secretoras de moco. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado son células que arrancan de la base. Parece que hay varias capas de células, pero realmente solo hay una. Debajo de este epitelio cilíndrico hay una lámina propia de tejido conjuntivo compuesta por colágeno laxo. Esta capa contiene glándulas serosas de secreción líquida tipo suero y glándulas mucosas y venas. El conjunto de epitelio y lámina propia se llama mucosa o membrana respiratoria. Bajo la lámina propia suele haber una capa suplementaria de tejido conjuntivo llamada submucosa, que está directamente pegada al hueso. Tracto respiratorio inferior. Laringe. Estructura hueca de 4 o 5 centímetros de longitud, formada por cartílagos unidos entre sí por ligamentos. Contiene unas estructuras en su interior llamadas cuerdas vocales. Histología. Está tapizada por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Las cuerdas vocales no están tapizadas por el epitelio respiratorio, sino que lo están por epitelio plano estratificado escamoso. Tráquea. Mide aproximadamente 10 centímetros de largo. Está formada por anillos cartilaginosos abiertos por detrás, con músculo entre anillo y anillo. Aproximadamente a nivel de la quinta vértebra dorsal, se bifurca en los bronquios principales derecho e izquierdo. La zona de bifurcación se llama carina traqueal. Bronquios principales. Bronquio principal derecho. Se divide en tres bronquios lobares: bronquio lobar superior, que va al lóbulo superior; bronquio lobar medio, que va al lóbulo medio; y bronquio lobar inferior, que va al lóbulo inferior. Estos se subdividen en bronquios segmentarios. El bronquio lobar superior se divide en apical, posterior o dorsal y anterior o ventral. El bronquio lobar medio se divide en lateral y medial, y el bronquio lobar inferior en apical posterior o de Nelson, interno o paracardíaco, anterior basal o ventrobasal, laterobasal, posterobasal o terminobasal. Estos bronquios dan nombre a los segmentos pulmonares. Bronquio principal izquierdo. Se divide en dos bronquios lobares: bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior. Estos también se subdividen. Bronquio lobar superior. Este bronquio, antes de dividirse en segmentos, se divide en dos bronquios más, que equivalen al bronquio superior y medio del pulmón derecho y que se denominan el bronquio culminar, equivalente al bronquio lobar superior en el pulmón derecho, apical, posterior, anterior. El bronquio lingular, equivalente al bronquio lobar medio en el pulmón derecho, superior o craneal, inferior o caudal. El conjunto de estos dos bronquios segmentarios se llama lóbulo lingular o língula. El bronquio lobar inferior.
apical posterior o de Nelson, interno o paracardíaco, anterior basal o ventrobasal, laterobasal, posterobasal o terminobasal. Estos bronquios dan nombre a los segmentos pulmonares. Los bronquios segmentarios se siguen dividiendo de dos en dos hasta un total de 19 generaciones, formando el árbol bronquial. Los bronquiolos corresponden a las últimas divisiones bronquiales, cuarta a 19ª. La estructura de los bronquiolos difiere de la bronquial. En la división 19 se llaman bronquiolos terminales. Histología. Todo, desde la tráquea hasta los bronquios terminales, está tapizado por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, salvo las cuerdas vocales, con células caliciformes intercaladas. En las zonas distales, los cilios disminuyen, al igual que las células caliciformes. También se ven células de reserva, que son basales y están entre las células basales del epitelio, sirven para reparar. Otras células que se ven son las células de Kulczycki, que son células neuroendocrinas con gránulos en el interior que contienen serotonina, bombesina y calcitonina. Son parecidas a las de reserva e irreconocibles morfológicamente de ellas. Debajo del epitelio está la lámina propia. Está formada por tejido conjuntivo laxo con glándulas serosas, mucosas, vasos sanguíneos y en las zonas superiores del tracto respiratorio hay acúmulos linfoides. Es el tejido linfoide asociado a mucosas, forma parte del MALT. Debajo de la lámina propia hay una capa de músculo liso que va aumentando de tamaño según se acerca a las porciones terminales. Debajo va la submucosa, en la que se observan células cebadas, más abajo está el cartílago y finalmente está la adventicia. Tracto respiratorio pulmonar. Empieza con los bronquiolos respiratorios, cuya pared tiene células cúbicas ciliadas y no ciliadas en menor número, llamadas células de Clara, implicadas en la producción de moco fluido, desactivación de tóxicos y regeneración del epitelio. Se continúan con los conductos alveolares, después los sacos alveolares, por último los alvéolos. Alvéolos están constituidos por los siguientes tipos de células: neumocitos 1, neumocitos 2 y macrófagos. Neumocitos 1. Revisten más del 90% de su superficie, es epitelio plano muy frágil. Neumocitos 2. Células más voluminosas, resistentes y menos abundantes, 10%. Tienen citoplasma vacuolado, producen una sustancia llamada surfactante pulmonar, cuya misión es formar en la pared del alvéolo una película tensioactiva que impide el colapso alveolar en la expiración. Está formado por una mezcla compleja de lípidos y proteínas. También se encargan de suplir a los neumocitos 1 cuando se rompen, porque son frágiles, transformándose en ellos. Macrófagos. Pueden formar parte de la pared o estar libres por el espacio alveolar. Pueden salir a los bronquiolos terminales al respirar y de ahí pasar a los linfáticos. También pueden quedar atrapados por el moco y salir al exterior formando parte del esputo. Pueden pasar del alvéolo en alvéolo a través de unos orificios llamados poros de Kohn. Caja torácica. La caja torácica cumple dos condiciones precisas para su función. La presencia de costillas asegura la solidez necesaria para proteger los pulmones. Su articulación con las vértebras y el esternón, así como los grupos musculares, permiten la movilidad precisa para modificar su volumen. En condiciones normales, la inspiración es un proceso activo derivado de la contracción de los músculos escalenos, intercostales, externos y el diafragma, mientras que la expiración se produce de forma pasiva. En condiciones forzadas, la contracción de la musculatura de la pared abdominal, de los intercostales internos y del músculo esternocleidomastoideo facilitan la expiración. Pleura. La pleura es una serosa que recubre totalmente los pulmones hasta los hilios pulmonares.
pleura visceral, así como la cara interna de la pared torácica, diafragma y mediastino, pleura parietal, quedando separadas ambas pleuras por un espacio real, espacio pleural, que contiene un líquido, líquido pleural. Ambas capas presentan una estructura similar, una capa de células mesoteliales y una capa de tejido conjuntivo que contiene los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. Las células mesoteliales son similares a las que recubren el peritoneo y el pericardio. En condiciones normales existe un equilibrio entre la producción y la absorción de líquido que es un trasudado del plasma.